Mis hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por permitir que hoy de nuevo estudiemos juntos la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan y vamos a seguir profundizando en este Evangelio. Ya entramos al capítulo 6 y quiero que leamos juntos el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 15. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recogen los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y hermanos, nos encontramos delante de un pasaje espectacular, hermanos. Hemos visto en las últimas lecciones cómo el Señor es Dios mismo haciendo milagros extraordinarios. Y como ya podemos recordar, el libro de Juan es una recopilación de una serie de cosas extraordinarias, de milagros que dan testimonio de quién es este hombre que habla palabras espectaculares, de quién es este hombre que desafía la naturaleza, que desafía a la autoridad religiosa del momento para mostrar verdaderamente, y esa era su misión, quién es el Padre. Y en el capítulo 5 veíamos que todo lo que pasó alrededor del milagro de un paralítico suscitó una gran controversia entre las autoridades judías y Jesús. Pero Jesús terminaba mostrando el testimonio del Espíritu Santo, de Juan el Bautista, el testimonio del Padre. Las mismas obras que el Señor hacía daban un testimonio tremendo de él. Y terminábamos hablando del testimonio mismo de Moisés, el testimonio mismo de la Escritura. Fíjense que aquí en Juan 6 pasa un poco de tiempo. Pasa tiempo desde lo que está ocurriendo en Juan 5 y vamos a ver un capítulo que revela cómo el Señor Jesús es la provisión para cada necesidad humana, tanto espiritual, ya lo hemos visto, pero hermano, aún para las necesidades físicas, nuestro descanso, nuestra confianza, nuestra fe, tiene que estar descansando en el proveedor de todas las cosas, el que nos da el pan nuestro de cada día, que es el Señor Jesús. Hermanos, vemos aquí a Jesús preocupado por cada necesidad de la vida, espiritual y física, sin importar cuán pequeña sea. Hermano, el Señor se preocupa por nosotros. Pero fíjate que de parte de nosotros, Dios demanda confianza. Confianza, la confianza y la fe son esenciales para que estemos recibiendo las bendiciones del Señor. Y vamos a ver aquí, de las muchas cosas que podíamos ver, quiero proponerles que veamos un poco de la fe de 3 personajes principales. La fe de Felipe, la fe de Andrés y aún la misma fe del Señor
Jesucristo. Esta es una lección que quiero que enfoquemos alrededor de la fe. ¿Cómo termina esto en, de alguna manera, un error por parte de los que recibieron ese milagro que más adelante miraremos que el Señor corrige? Entonces vamos a ver un poco el escenario. Hermanos, el escenario de todo este milagro, de toda esta historia, es muy particular. En el versículo 1 dice que el Señor, después de todas estas cosas, vino a Galilea, cerca al mar de Galilea, que era tan importante para todas esas personas y que seguramente los pescadores de esa región, como Pedro o Andrés, conocían plenamente. Y el Señor había estado haciendo lo que vino a hacer. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor venía a proclamar el reino de Dios, nos lo decía en Marcos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio, decía el Señor. Y el Señor fue precisamente lo que hizo en todos esos días, proclamar el reino de Dios. Y ya le seguía una gran multitud, dice el versículo 2. ¿Por qué le seguían? Bueno, ellos veían que Jesús hacía unas cosas muy especiales. Y seguramente lo que nos trata de decir Juan es que en el corazón de estas personas estaba el poder recibir un milagro de parte del Señor. Un milagro tal vez de sanidad, porque habían visto las grandes señales que hacía Jesús a los enfermos. Entonces había una multitud de gente. Seguramente ellos habían caminado por kilómetros, tal vez algunos comentaristas dicen que 13 kilómetros habían caminado detrás del Señor. Y el Señor en este momento sube a un monte, se sienta tal vez cansado y se sienta allí con sus discípulos. Juan nos aclara una cosa, era el tiempo de la Pascua. La Pascua, la fiesta judía que recordaba la gran obra de Dios en Egipto, cuando los sacó de Egipto. Era una fiesta muy especial. Mucha gente de muchas regiones en ese momento venía de su tierra rumbo a Jerusalén y tenían que pasar sin lugar a dudas por el lago de Tiberias. Entonces había no solamente la multitud que seguía al Señor, sino una gran conmoción de peregrinos que estaban escuchando acerca de Jesús. Todos esos peregrinos juntos para la fiesta de la Pascua. Pero hay dos preocupaciones de Jesús que nos son planteadas por Juan. La primera es que él alza sus ojos y ve que hay una gran multitud y se dirige a Felipe. Y aquí vemos la compasión hermosa del Señor. Él tal vez no tendría por qué interesarse por estas personas, porque después de 13 kilómetros de caminata, de buscarlo a él, de estar detrás de él, tal vez con intenciones no tan puras, tal vez esperando recibir algo del Señor, el Señor tiene compasión de ellos. Y esa palabra me encanta, compasión. El Señor se conmueve con ellos. Y le dice a Felipe que estas personas implícitamente necesitan alimento. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Es una pregunta muy fuerte. Pero había otra preocupación de Jesús. Nos dice Juan que él quería probar a los discípulos. Él quería enseñar algo que edificaría las vidas de estos discípulos. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. El Señor en su omnisciencia y en su sabiduría sabía precisamente lo que había que hacer. Hay una preocupación por reforzar a los discípulos. Hay una preocupación porque ellos creyeran. Y se empiezan a manifestar los corazones de los discípulos precisamente. Y la primera fe que vemos es la fe de un personaje, de Felipe. Porque la respuesta de Felipe ante el Señor es 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínate,
Son 5.000 personas, tal vez con las mujeres, con los niños. Eran tal vez 5.000 familias, que en personas serían unas 15.000 personas. Y Felipe le responde al Señor con lo que había en su corazón. Señor, 200 denarios, que era como el sueldo diario de una persona por 200 días, no alcanzarían para toda esta multitud de personas. Y esta es una revelación del corazón de Felipe muy pesimista. Y tal vez nosotros somos de la misma manera. Felipe muestra que su confianza todavía no estaba del todo depositada en la persona que él tenía delante, en el mismo Señor Jesucristo. Los discípulos tal vez tenían ese dinero, tal vez no lo sabemos, pero ellos veían ese dinero, veían los recursos humanos y eso era todo lo que veían. Él, que había estado ya por bastante tiempo con el Señor, no vio a la persona que tenía delante. Hermano, ¿y no nos ocurre así? Muchas veces vemos los recursos disponibles y nos llenamos de desesperanza. Muchas veces, hermanos, destacamos la imposibilidad de una situación y no miramos al Señor Jesucristo. Y aunque la fe del creyente es una fe razonable, es una fe que no depende del optimismo solamente, sino depende de las promesas del Señor. Y a veces nos desesperamos al ver que nuestros recursos materiales y espirituales tal vez a nuestros ojos no son lo suficiente. Por eso creo que se escribe una carta como Efesios, la escribe Pablo, para decirnos que los creyentes abundamos en toda bendición espiritual. Hermanos, esas fe pesimista no ve a Dios, no ve el poder de Dios. Aun aunque profese a Dios, aun aunque diga creer que Él es el Hijo de Dios, esa fe tal vez si no está fuerte, es muy pesimista ante las circunstancias. Y ese es el testimonio un poco de Felipe. Un comentarista dice que cuando surge un problema, la respuesta inmediata de la fe pesimista es ver el problema y no ver al Dios que está sobre el problema. A veces a la última persona que acudimos cuando hay un problema es al mismo Señor. Y nos cuesta solucionar o poner las crisis delante del Señor, porque nos olvidamos fácilmente de Él. Una fe pesimista olvida el Dios poderoso delante del cual estamos. Y tal vez usted pueda buscar Mateo 16, 8 al 9. Dice el Señor Jesús que entendiendo Jesús lo que hay en el corazón de cada hombre, Él pregunta: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y fíjate que esto está en medio de una fiesta que había sido diseñada por el Señor para recordar la poderosa mano de Dios. Y el Señor utilizó varias veces el milagro de sus milagros para recordarle a los discípulos delante de quién estaban cada uno de ellos. Por eso la fe pesimista falla en pensar en el poder de Dios. Su mente, como ya lo dijimos, está en las cosas terrenales. No puede ver esa fe, el cuidado de Dios del pasado. No puede ver lo que ha hecho el Señor. Por eso el Señor le decía a los discípulos: oiga, miren las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Oiga, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. Más adelante en Mateo 3:30 dice: oiga, aún sus cabellos están todos contados. Absolutamente todos están contados.
Y tal vez nosotros podemos darle gracias al Señor y alabar a Dios por lo que uno tiene, la salud, la provisión, las posesiones que el Señor en su bondad nos ha confiado para administrar. Pero tal vez podemos ser flojitos en creer y en confiar lo que el Señor va a hacer, aun con lo poco o lo mucho que nosotros tenemos. Esa fe pesimista busca a otros para ayudar en vez de buscar a Dios. ¿Qué busca Felipe? Plata. Creía que la obra de Dios se tiene que hacer necesariamente con dinero, y se lo repito. Tenemos que ser muy sabios en las situaciones que el Señor pone delante de nosotros, pero creo que tenemos que tener una confianza en que el que está haciendo la obra de Dios está bajo el cuidado, bajo la provisión del Señor. Por eso nos decía Pablo, oiga, no se afanen por nada, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El segundo personaje de nuestra historia es otro discípulo, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, nos dice ahí el versículo 8. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Y vemos otro tipo de fe. Una fe que no era una fe pesimista, era más bien una fe optimista. Andrés no se quedó como Felipe, como diciendo, oiga, no, esto no tiene solución. Él amaba al Señor, nos dice la Escritura. La Escritura lo reconoce en lo poco que nos dice Andrés como una persona que siempre traía personas al Señor y se las presentaba. Y él ve la preocupación de Jesús y reacciona y dice, vamos a hacer algo, y busca comida. Entonces, esta yo la clasifiqué como una fe optimista, aunque cuestionadora. Y fíjate que independientemente de los pocos recursos que tenía, y que los recursos eran de mala calidad, porque el pan que llevaba este muchacho, nos dice en otra parte de la escritura que era un pan de cebada. Era el pan que era el pan de los pobres. No era ni siquiera de trigo. El pan más barato que podía comprarse. Y los peces no eran suculentos manjares de peces grandes, sino eran la merienda de este chico. Eran peces pequeñitos. La fe de Andrés es sencilla, pero fíjate que es una fe que es optimista y trabaja. Él ha buscado, se fue a buscar a este chico, lo encontró, lo trajo delante del Señor. Pero la pregunta de Andrés es muy cuestionadora. ¿Qué es esto que hemos encontrado para tantos? Hermanos, si nos sucede igual, a veces estamos muy proactivos aún en la obra del Señor, pero cuando vemos lo poquito que nuestras manos pueden hacer, o lo poquito que nosotros en nuestra manera de pensar podemos aportar, empezamos a desanimarnos tal vez, o a quejarnos, a estar ansiosos, pues porque los recursos no nos parecen los más adecuados, a quejarnos por la poca provisión, a criticar la mala calidad de lo que se hace para la obra del Señor. Y aunque hay fe y ganas de hacer las cosas, hay una fe que cuestiona y observa la necesidad, observa los recursos, y nos damos cuenta de que somos desconfiados en el Señor. Me daba cuenta en la obra evangelizadora que a veces pensamos, pero es que ¿quién? Somos tan poquitos, es que hay tanta mies y tan poquitos obreros en la mies, y nos quejamos delante del Señor cuando Él es el Señor de la mies, y nuestra responsabilidad es que pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y usted siga trabajando, siga haciendo lo suyo. El Señor nos dice, oiga, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Él confrontó
en Lucas 2 a la hermana de Lázaro, a Marta, por su proactividad, pero también por su desconfianza y por no tener la sabiduría para buscar siempre lo mejor. Y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y eso parece que pasó con Andrés. Él estaba bastante afanado. Hermano, nos dice Santiago que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pedirle a Dios, el cual dará a todos, y a mí me encanta eso, abundantemente y sin reproche. O sea, el Señor no se va a guardar eh, el don de la sabiduría para usted y para mí. Pidámosla en todas las áreas. Por eso cuando tomemos una decisión, tal vez el Señor nos está probando como a Felipe y Andrés para tomar ciertas decisiones. Y lo que nos dice Santiago es que pidamos y nos será dado. Pero pidamos de qué manera? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Hermanos, el tercer personaje súper importante de la historia es el Señor Jesucristo. Y lo que podemos ver es el ejemplo de fe, de una fe primero positiva y una fe que no cambia ante las circunstancias. Esto lo podemos ver en la manera en que Cristo trató el problema. Cristo mismo le demuestra a sus discípulos, les quiere enseñar, y a nosotros también, un tipo de fe firme para cada uno de nosotros. Y vamos a advertir de esa fe del Señor Jesucristo aquí en el versículo 10. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Es increíble lo que hace el Señor. Él no, fíjense que lo que primero que hace es que Él toma lo que tiene, lo que a los ojos de Felipe seguramente y de Andrés es poco, y le da gracias a Dios por lo que tiene. Aun porque parecía poco, de mala calidad, de poca cantidad, él podía sostener lo que tenía en sus manos. Pero él no se quedó, hermanos, mirando lo poco que tenía, ni mirando las imposibilidades que parecía aparentemente estaban surgiendo en ese momento. No se angustió, no se llenó de desesperanza, sino él alzó la vista y agradeció a Dios la pequeña cantidad de lo que estaba en sus manos. Agradeció a Dios, hermanos, y dio lo que tenía en sus manos. Agradecer y dar. Agradecer y dar es un buen ejemplo de lo que el Señor nos quiere enseñar. Todo lo que pudo hacer fue distribuir aquello poco que estaba en las manos, y el Señor mismo confió en el Padre, porque fíjate que Él da gracias y lo reparte. Dar gracias y repartir es el ejemplo del Señor. Todo lo que puede hacer cualquier hombre, hermanos, es dar lo que tiene, lo que está en sus manos, ya sea de posesiones materiales, ya sea que usted le pueda dedicar tiempo a lo que tiene que hacer. Finalmente, ¿quién provee todo eso? El Señor. Y fíjate que el Señor utiliza a otras personas para que lo ayudaran a cumplir o a satisfacer la necesidad. Y Él utiliza a los discípulos, y los discípulos le dieron a las personas el alimento que necesitaban. Sus discípulos fueron esenciales para la tarea. Ellos eran responsables de alimentar a la gente. El Señor Jesucristo recibe la oferta de los recursos, Él confía en Dios, pero Él luego da la provisión a los discípulos para que la distribuyan. Y tenemos que advertir que la fe del Señor tiene una respuesta en el mismo Dios. El Padre satisface la necesidad de la gente, le da de comer de una manera increíble que no entendemos en nuestra razón humana. Hermanos, y esta historia finaliza de una manera bien difícil.
porque el versículo 14 nos cuenta la reacción de estos hombres. Ese sería el cuarto personaje y llamaríamos a esa una fe materialista. Hay una profesión materialista de los que quieren aparentemente seguir a Jesús. Dice el 14 que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, hay aquí una profesión materialista para seguir a Jesús. La gente se dio cuenta de esta persona, todos se dieron cuenta de lo que había hecho. No fue como en el milagro de las bodas de Caná, donde muy pocos se dieron cuenta de cómo el Señor convirtió el agua en vino. Aquí todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo sintió satisfacción de sus necesidades físicas, cómo Jesús los había alimentado, cómo el Señor Jesús sanaba. Y fíjate que pues todos los que estamos en este mundo de un otro modo queremos tener satisfechas nuestras necesidades físicas de alimento, de salud, y estos hombres en su corazón y en su fe materialista querían coronarlo como rey, el rey de sus vidas. Y claro, el Señor Jesús es el rey, pero aquí hay una mala motivación para seguir a Jesús. Ellos vieron el que podía proveer alimento para su hambre, sanidad para su enfermedad, el que los iba a sacar de problemas, el que les iba a dar consuelo a sus tristezas, el que les iba a satisfacer todos sus deseos, el que les iba a dar paz, victoria sobre sus enemigos, muchos pensaban. Pero el Señor pensaba de manera diferente y su plan era diferente. Por eso dice Proverbios 3:5, hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y claro, el Señor también satisface necesidades personales. Si usted y yo, hermano, pudimos llevar un bocado de comida a nuestra boca, claro, no fue por nuestra inteligencia ni por nuestro duro trabajo, porque el Señor, si usted pudo trabajar, o si yo puedo trabajar, fue el que proveyó todos los recursos necesarios. Hermano, la preocupación del Señor va mucho más allá. Es espiritual. Hermano, por eso muchos después lo van a abandonar, porque el Señor dijo a los que le querían seguir: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? 3 cosas. Néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y muchos de los que en este momento querían hacerlo rey, después se van a bajar del barco. Quiero adelantarme un poquito. En este capítulo 6, el Señor les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, las señales físicamente ellos sí las vieron, pero no tomaron la lección que había detrás de las señales. Por eso el Señor dice que no las vieron. Y hermano, lo que entendemos por la Biblia es que no nos salvamos por obras, que nuestra comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, no se basa en nuestro esfuerzo, sino se basa en aceptar la gracia que Él ha dado a cada uno de nosotros en el Evangelio. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de eso se trataba ese trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y yo no sé, tal vez este mensaje llegue a alguien que no conoce al Señor Jesucristo. Y lo que le dice el Señor Jesucristo hoy es que a través de Él podemos tener comunión con Dios, podemos conocerlo y podemos satisfacer la necesidad más esencial que tenemos, que no es la comida, no es la sanidad física, no es que nos vaya bien en las cosas que hacemos, sino es la necesidad que tenemos de Cristo, del Señor Jesús para nuestras vidas. Y nuestros pecados hacían ahí interferencia, hacían separación, pero el Señor lo que dice es que
Él murió por nuestros pecados. Ahí se mostró el amor de Dios. ¿Y qué demanda el Señor? Oiga, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y salvo significa tener comunión con Él, estar con Él. Mis hermanos, pues démosle gracias al Señor. Oremos y también oremos por nuestro encuentro de esta noche, si Dios lo permite, para que compartamos lo que ha llegado a nuestro corazón y lo que nos impactó. Nuestro Padre amado Señor, hoy nos vuelves de nuevo a este pasaje hermoso de la Escritura, donde nos recuerdas, Señor, que tu Hijo Jesucristo vino aquí para mostrarnos quién eras tú y para mostrarnos con sus palabras y con sus obras el testimonio poderoso del que venía a darnos salvación. Él no vino para los que estaban sanos, vino para nosotros los que estábamos enfermos. Y te damos gracias porque un día nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de ti, de que todo lo que tuviéramos en este mundo de ninguna manera daría satisfacción a esa necesidad que tenemos de ti. Te doy gracias por mis hermanos amados de este grupo. Colocamos, Señor, esta noche en tus manos, Señor, que tú nos guíes y sigamos aprendiendo de tu palabra juntos, Señor, con nuestros hermanos de madre. En el nombre de Jesús, amén.